Buenas noches desde la iglesia Gracia Redentora de Cristo, desde Mosquera, Cundinamarca. A esta hora nos unimos en nuestra transmisión en Facebook para llevar este mensaje en esta noche de miércoles. Normalmente tenemos nuestro servicio a esta hora en nuestra iglesia, pero bueno, el Señor está permitiendo que llegar a los hogares, llegar a sus casas, llegar a sus vidas, donde quieras tú estés en estos momentos, pues estamos aprovechando estos recursos que nos da el Señor a través de las redes sociales, a través de la internet, a llevar este mensaje. Así que bienvenido a nuestra transmisión. Queremos que nos acompañen. Vamos a adorar al Señor, vamos a entrar en un tiempo de adoración, de exaltar a nuestro Señor, y ya entraremos a la palabra en esta noche. Así que ponte cómodo en la sala, en donde quieras tú estés, y recibe este mensaje de parte de nuestro Señor. Así que te invito a que dispongas tu corazón para adorar al Señor. Cuando hables quiero escuchar. Padre, te adoramos. Cuando escuches te quiero Te alabamos, Señor. Recibe esta ofrenda, Señor, de adoración en esta noche. Lleva paz a los corazones, Padre Santo. En tus brazos quiero Sé descansar. tú glorificándote, Padre, a esta hora. Entrónate en cada hogar, en cada familia, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios. Sopla vida, sopla en cada lugar. Sé tú el centro de cada casa, de cada reunión a esta hora, Señor. Recibe, amado Señor, esta ofrenda de adoración, Señor. Inclina tu rostro, Padre Santo, al clamor de tu pueblo. Ver tu gloria sobre mí caer, Jesús, te deseo, Jesús, Te adoramos, Señor. quiero ver tu gloria sobre mí caer, Jesús, te deseo, Jesús. De poder ir a tu presencia, Señor, y disfrutar de tu presencia. De poder ir a tu palabra y disfrutar de tu palabra, Señor. Porque como lo dice en tu palabra, nosotros creemos que solo tu palabra es verdad, que la suma de tu palabra es verdad, Señor. Y por eso estamos comprometidos con llevar tu verdad, con llevar tu palabra, oh Señor. Adórale en esta noche, adórale, levanta tus manos en tu hogar. Olvídate de todo, descansa en mano del Padre Celestial. Lleva tus cargas, que su palabra dice: venid a mí los que están cansados y yo los haré descansar. Así que descansa sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Descansa sabiendo que Dios está al control. Él es el timonel de nuestro barco. Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el que nos llena. Él es nuestro alto refugio. Oh Señor, te glorificamos, Padre Santo. Te glorificamos, Jesús. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, oh Señor. Te glorificamos, Padre. Hambres tenemos de tu palabra. Anhelamos tu palabra. Como la leche materna no adulterada, si anhelamos, Señor, tu palabra. Tu palabra sin mancha, sin mácula, tal como tú la inspiraste, oh Señor. Gracias, gracias te damos, Padre eterno. Gracias por tanto amor, oh Señor. Te glorificamos, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, oh Señor. Buenas noches, familia de nuestra iglesia Gracia Redentora de Cristo. A través de estos días en nuestra iglesia, algunos hermanos, hermanas que me llaman, que me escriben,
puede sentir uno en estos tiempos que están surgiendo muchas preguntas. Hay muchas preguntas, quizás por tantas cosas que estamos viendo, ¿no? Porque pues igual en la internet hay información de todo tipo. Es decir, uno entra al computador, al celular y va a encontrar de cuántas publicaciones. Entonces muchas, hay polulan tanta información que no sabemos muchas veces cuáles son lo que es verdadero, cuál es falso, y son tantas cosas, entonces a estas preguntas le oraba al Señor y hablaba con el Señor, y decía, ¿por qué hay tanta confusión en este momento, en el pueblo cristiano, y mucho más en el mundo? Tantas preguntas en estos tiempos de confrontación, ¿verdad? Pero muchos buscan esa respuesta quizás en el lugar no indicado, en lugares que no te van a dar esa respuesta. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Toda la respuesta, todo lo que estamos viviendo está en la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, tenemos que tener claro de que ya no hay más revelaciones, ¿cierto? De que ya no hay más profecías, de que todo lo que está escrito se está desarrollando conforme al calendario de nuestro Dios, de acuerdo al plan perfecto que el Señor tiene para que se desarrollen a cabo. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hablaban de la venida del Mesías, del que había de venir a triunfar. Al libro de los Reyes, Isaías, Zacarías y todos. Y la palabra de Dios dicha por nuestro Señor Jesucristo dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Es decir, hasta ahí fueron las profecías de la palabra de Dios. Entonces, primeramente debemos tener claro de que ya no hay nueva profecía. Todo lo que estamos viviendo tiene un lugar en la escatología bíblica. La escatología significa, son las cosas por venir, ¿sí? El futuro de la iglesia, de los hechos que acontecerán a través de los tiempos, ¿verdad? Ya vino nuestro Señor Jesucristo, ya vino el Mesías, ya fue muerto, fue crucificado y también fue resucitado, ¿verdad? Y Él dejó revelación. Entonces, el próximo evento a pasar en el calendario de Dios, o el próximo acontecimiento, es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como se conoce, ¿no? Ese es el próximo acto o hecho que vaya a pasar en nuestras vidas. Y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, sin duda que hace parte de que estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en un mundo, pero que no es nuevo. No vamos a decir que es nuestra generación la que está viviendo en pecado, porque si vamos a la palabra, desde la época de Noé, de Génesis 6, ya era el pueblo, el mundo, la gente, la generación, los hombres se habían dado la espalda al Señor. Vino el diluvio, luego hubo otra generación altanera, altiva, y el Señor la destruyó, a Sodoma y a Gomorra. Y podemos ver a través de la historia, después del Éxodo, en la época de los jueces el pueblo se corrompió, en la época de los reyes el pueblo se corrompió, y el pueblo siempre es dado, como dice el Señor, a contaminarse, a vivir en el pecado. Entonces todo esto que estamos viviendo es consecuencia de vivir en un mundo caído, Pero por supuesto que lo que estamos viviendo son señales, lo que estamos viviendo es un llamado de atención de parte de Dios. Esto que estamos viviendo tan nuevo en nuestras vidas, en que hoy estemos, por lo menos nosotros, ¿verdad?, predicando la palabra desde nuestras casas, porque estamos en confinamiento, porque estamos en cuarentena. Entonces el tiempo para que empecemos a escudriñar más la palabra, a que no nos... A tener el cuidado de qué cosas estamos escuchando, porque tú te vas a YouTube y hay todos los profetas que tú quieras. Hay profetas, hay apóstoles que a esta hora están decretándole al coronavirus que se muera, apóstoles que están diciendo que el coronavirus ya murió, que le están dando órdenes a Dios, y tantas cosas como ese corte
estamos viendo nosotros a través también de las redes. Yo me gozo porque muchos colegas, pastores, amigos de otras iglesias están también usando estos medios y tenemos mucha buena predicación a través del Facebook, a través de la red, a través de YouTube. Hay muchas buenas predicaciones, pero también se encuentra uno con unas predicaciones que, por favor, o sea, hay que tener mucho cuidado también, porque todas estas cosas se prestan para malos entendidos, se prestan para confusión. Entonces tenemos que ir a la fuente. Tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Y como la fuente es la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue inspirada por nuestro Señor, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, y les invito a la palabra, y quiero hoy que empezar por el Evangelio según Mateo en el capítulo 24. En el capítulo 24, y vamos a ver lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje de Mateo 24, donde están muchas de la respuesta que todo el mundo o muchos se están preguntando, porque quizás no la tienen clara, no la tienen clara. Entonces nuestro Señor Jesucristo en algún momento en el capítulo 24 estaba con sus discípulos y estaban frente al templo de Herodes, el gran templo. Era un templo majestuoso. Los ingenieros de Herodes hicieron una obra maestra, las piedras fueron debidamente cortadas, fue algo maravilloso. Sus paredes internas eran en oro que reflejaba el sol de la mañana. Era una maravilla de construcción, como obra arquitectónica, era una obra maravillosa. Y entonces en el capítulo 24 les invito a la palabra, dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice en el versículo 3, tiene como título en Reina Valera 1960, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esto es palabra de Jesucristo, el profeta de profeta, el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores. Entonces la primera pregunta que le hacen aquí los discípulos es: dinos cuándo van a pasar todas estas cosas. Ellos les estaban mostrando ese gran templo y el Señor le dice que: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto ocurrió en el año 70 después de Jesucristo. Vino el general Tito, un general romano, y destruyó, quemó ese templo. Sus piedras se desintegraron, el oro él lo recicló y destruyó todo ese gran templo. Aquella que era la imposición de los judíos, que era el trofeo de mostrar
todo eso fue destruido en el 70 después de Cristo. Entonces vemos que ya este hecho ocurrió. Pero dice él más, ¿verdad? Dicen, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. ¿Cierto? Vendrán guerras, se enfrentarán nación contra nación. Estamos viendo muchas cosas. Temblores, lo estamos viendo, también lo dice acá la palabra del Señor. Cierto que vendrán temblores, dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hambres, terremoto, pestes. Todo eso lo dijo el Señor que lo íbamos a vivir. Y lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo. Pero a través de la historia también hemos visto diferentes pestes. Pero aquí lo está hablando el Señor. Pero el Señor está diciendo, pero esto no es el fin. Es principio de dolores, pero no es el fin. Porque lo que viene luego es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Que ahorita hablamos un poquito también de eso. Que lo vemos allá en primera de Tesalonicense. Vemos todo lo que el Señor habló de lo que es el rapto de la iglesia. Lo que es el rapto de la iglesia. Y que a nuestro Señor todo mundo lo verá en las nubes. Así que el Señor no determinó una fecha, porque me mandan audios, videos que un profeta dijo de que ya estamos a puerta. Puede pasar esta noche, puede pasar esta noche, puede pasar mañana o puede pasar en 100 años, solo Dios lo sabe. Y como dijo Jesucristo, no es potestad de ustedes saberlo, porque ni aun los ángeles lo saben. Así de que no nos afanemos por saber cuándo va a ser ese día. ¿Cuándo va a ser ese día? Sino preguntémonos, y es el título de este mensaje es, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Estamos verdaderamente listos si el Señor viniera en esta noche? O al amanecer cuando estemos durmiendo, o mañana, ¿estamos listos para irnos con el Señor? ¿Estamos debidamente preparados? Esa es la pregunta que el Señor está haciendo a este mundo con esta situación. ¿Ustedes están preparados? ¿Por qué están afanados? ¿Por qué están desesperados? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué han perdido el gozo? Yo todo esto lo estoy propiciando para que tengan paz. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. En el versículo 20 también de Juan 16 dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. El apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1 también nos habla, en el versículo 7, en el 5, en el 6, también nos habla de todos estos tiempos, que vendrán persecuciones, pero que esta leve y momentánea persecución o momentánea dificultad es momentánea, porque nuestro paso en esta tierra es corto, porque dice el apóstol Pedro que nosotros somos peregrinos, o sea, estamos de paso por esta tierra y se están viviendo situaciones difíciles, pero el Señor lo que nos dice a través de su palabra es que no es el fin, porque eso nadie lo sabe, no hay ningún profeta. Claro, a mí me preguntan, o sea, ya no hay profetas, ya no hay profetas. Pero sí hay hombres que pueden ser usados por Dios para llevar un mensaje de parte de Dios. Porque a mí hay hombres de parte de Dios que me han dado mensaje y discierno que es de parte de Dios. Que es de parte de Dios. Que den un mensaje de parte de Dios, claro. Y si eso le llamamos profeta, listo. Admitamos que son profetas. Pero que no hay nueva revelación. Nadie puede decir algo diferente a lo que está en la palabra de Dios. Porque si vas al Apocalipsis, al libro más hermoso que tiene la Biblia, que es la revelación,
porque su palabra dice en el capítulo 1, bienaventurado el que lee y cree las revelaciones de Dios. Apocalipsis no es para que nos asustemos. Entonces, hay hombres de Dios, pero aquellos que dicen que yo soñé, que a mí me dijeron, claro que Dios está hablando en estos tiempos, por supuesto que está llamando la atención del mundo, por supuesto, y no tengo duda de eso. Pero los que estamos en Cristo, ¿por qué tenemos que estar en duda? Los que estamos en Cristo, ¿por qué tenemos que sentir miedo? ¿Por qué tenemos que aterrorizarnos? Tenemos que tener paz y entender los tiempos. Y entender los tiempos, porque para eso están las Escrituras. Para eso están las Escrituras. Después del arrebatamiento de la iglesia, viene la gran tribulación. Pero la gran tribulación no será para la iglesia de Cristo, porque ya la iglesia estará con nuestro Señor, porque ya la iglesia no va a estar en esta tierra. Los que queden en esta tierra son los que van a vivir la gran tribulación, el pueblo de Dios e Israel, y la vida en la tierra va a seguir. Y la vida en la tierra va a seguir. Pero los que somos de Cristo seremos llevados por nuestro Señor. Entonces no tengamos angustia, pero sí lo que el Señor nos está demandando es a que tengamos paz y a entender los tiempos. Dice en el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Se levantarán muchos falsos. Y dice aquí la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces Dios está haciendo esta pausa en el mundo para que nos volvamos a encender en el fuego de Cristo, para que verdaderamente medites si tú estás buscando a Dios de la manera correcta, si estás siendo ese cristiano genuino, si estás volviendo a la senda antigua, a buscar a Dios verdaderamente porque es Dios, no por sus dádivas, no porque si sello pacto me va a dar Dios más. No es porque si llevo un sobre con tantos millones o con tanta cantidad, el Señor me va a bendecir a mí más rápido. Eso no sucede. Eso no sucede. ¿Cuántos pastores a este momento están preocupados porque las iglesias están vacías? Porque han puesto sus esperanzas más en los recursos, en la plata, en el dinero. Pero la iglesia es de Cristo, nosotros somos la iglesia. Y el Señor ahorita nos está llevando a predicar desde nuestros hogares, a escudriñar la palabra del Señor, a que nos enfoquemos en nuestro Señor, a que quitemos la mirada de los hombres, a los autodenominados apóstoles, profetas, esos nombres rimbombantes. A esa altura, ¿de qué sirve todo eso? Lo único que sirve es entender los tiempos a través de la palabra del Señor. Y es la reflexión para esta noche. ¿Estamos preparados? Si el Señor Jesucristo viniera esta noche, ¿estamos preparados? O si esta noche sea el día de nuestra muerte, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Sabemos para dónde vamos si esta noche morimos? A eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Algo que sí está pasando, y es que la palabra de Dios se está predicando en todos los rincones de la tierra, porque este medio de las redes sociales llega a todos los idiomas, llega a todos los rincones del mundo, está llegando, y la palabra de Dios se está expandiendo por cada rincón. Es decir, que cada día que pasa, nos vamos acercando a esa venida de nuestro Señor por su iglesia. Eso cada día, que debemos tener gozo los que amamos a Cristo, los que conocemos a Cristo. Y aún los que no le conocen están a tiempo de entregar su vida al Señor. Están a tiempo de decirle: Señor, en esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y ese es el principio. No quiere decir que con la oración de fe ya tú seas salvo.
ya tú tengas garantizada, porque ese es un primer paso. Pero por algo tenemos que empezar. Entonces el Señor escribió a través de su palabra todas las cosas, para que le entendamos, para que no nos dejemos engañar de los falsos maestros, de esos profetas o de esas profetas, que están confundiendo al pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar esto? Que el Señor me reveló anoche, que el Señor me dijo esto, que el Señor, por favor, el llamado de Dios es lean la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir. Toda esta palabra es inspirada por Dios, fue escrita por hombres, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ni una coma que está en este libro fue porque a un hombre se le ocurrió. Todo lo que está determinado en el canon de los 66 libros por Dios fueron determinados. Entonces la pregunta de nuestro Señor es: ¿estás preparado? ¿Estamos preparados por si el Señor viene en esta noche? En el capítulo 25, aquí mismo de Mateo, podemos ver la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Dios ha de venir. Este es un ejemplo claro de la sensatez versus insensatez. Fueron 10 vírgenes. Este es un ejemplo, una parábola que nuestro Señor relató después que contó, porque aquí pueden leer más en el pasaje aquí de Mateo, pueden leer la venida del Señor, ¿cierto? La venida del Hijo del Hombre también, las señales antes del fin, pueden leerlo y aquí está la respuesta a todo. Pero aquí en esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos está poniendo sobre la mesa si estamos siendo sensatos o insensatos. ¿Sí? Es lo que el Señor nos está preguntando en esta hora. Eran 10 mujeres que sabían que iban a entrar a las bodas y sabían que tenían que tener aceite, sabían que tenían que tener el combustible para mantener las lámparas encendidas. Ese aceite que debemos tener nosotros en nuestros corazones para que esa llama en nuestros corazones no se apague, porque como lo leímos ahorita, a través de tanta maldad, muchos corazones se están enfriando. Muchos cristianos se están enfriando. Y qué hermoso que reflexionemos en esta parábola y que encendamos nuestras lámparas. Que si ese aceite se está agotando, bueno, pidámosle al Señor que nos dé ese aceite, esa unción del Espíritu Santo, que eso es lo que significa el aceite bendito con el que ungían en el templo de Dios, para que se encienda nuestras lámparas, para que estemos despiertos a esos tiempos, Pero el punto es que debemos estar preparados cada día de nuestras vidas. Tenemos que estar preparados,
porque no sabemos cuándo va a venir el novio por su novia, porque la iglesia es la novia de Cristo. Jesucristo es el esposo, ¿cierto? Y cuando Él venga, eso también está en el Apocalipsis, serán las bodas del Cordero. Claro que aquí no se está refiriendo a las bodas del Cordero, no se está refiriendo allá al final, no se está refiriendo a nuestro Señor. Aquí es una parábola que Él puso de estas mujeres insensatas. Entonces de las 10 vírgenes, 5 fueron sensatas. 5 estaban listas. 5 llevaron el suficiente combustible, el suficiente aceite. Lo llevaron para estar preparadas. Y se quedaron dormidos, dice la palabra de Dios. Se quedaron dormidos. Y a medianoche se oyó en el versículo 6. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las 5 que no se habían preparado pidieron aceite, pero las que se habían preparado dijo: el aceite que nosotras tenemos es para nuestras lámparas. Si lo compartimos, todos nos vamos a quedar sin el aceite. Vayan ustedes por aceite para que sus lámparas no se apaguen. Pero cuando fueron a surtirse de aceite, vino el novio y ya no hubo tiempo. Y ya no hubo tiempo. Así será la venida de nuestro Señor. Que ya no va a haber tiempo de arrepentirnos. Ya no va a haber tiempo de decir: ay, es que ahora sí te acepto. Todo tiene su límite. Y el Señor cada día que está dando, cada día que nos está dando, es por ese infinito amor que nos tiene. Porque el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, porque Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de su palabra. Entonces, el Señor nos está llamando a esto, a la sensatez, a que estemos verdaderamente nosotros con nuestras lámparas encendidas y con nuestro entendimiento, que le pidamos al Señor discernimiento, que le pidamos a nuestro Señor sabiduría, entendimiento, para escuchar las cosas que verdaderamente nos convienen, para escoger lo bueno, para desechar lo malo, para saber qué cosas nos edifican. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, ¿cierto? En el capítulo 9, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero la pregunta es: ¿sí me edifica lo que yo estoy viviendo? ¿Sí me edifica lo que yo estoy haciendo? ¿Sí estoy agradando a Dios de la manera como yo me estoy comportando? Es la manera como el Señor nos está mandando a vivir a nosotros. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Muchos creerán muchos dicen: yo voy a buscar del Señor cuando ya esté viejito. Mientras tanto voy a gozar la vida. Mientras tanto voy a estar en los excesos. Pero ahora todos estamos confinados en nuestras casas. ¿Hasta cuándo va a durar eso? No lo sabemos. Pero que si el Señor nos está diciendo: reflexiona en tu caminar, reflexiona en tus caminos. Esto no se trata, como lo he dicho muchas veces, como muchos dicen, tu religión. No se trata de religión. Se trata de relación con Dios, de conocer a Dios. Porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó entre los muertos. No es un Dios de papel, no es un Dios de cartón, no es un Dios de yeso, de madera. Es un Dios vivo, un Dios que resucitó de los muertos, que vive, que reina, que mora en nosotros. Es un Dios real. No como que es que a Jesucristo lo vieron en un árbol, lo vieron en un pedazo de pared, lo vieron en una nube, lo vieron en no sé qué. Dios está vivo. El que tenga ese privilegio de que el Señor se le aparezca, wow, gloria a Dios por eso. Pero no dice aquí que eso vaya a pasar. Pero si llega a pasarle a alguien, dele gloria a Dios. Porque lo importante de la fe es creer. Y creer, como dice su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque no hemos visto a Jesucristo, no le conocemos, sabemos que Él es real. Porque por la fe,
Porque la fe no es una inspiración de hombre. La fe es un don que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para que creamos. La fe nos la dio el Señor. O sea, yo no creo porque a mí se me dio la gana de creer. Un día amanecí, hoy voy a creer. No, porque Dios me dio ese don. Así que ese don que Dios te ha dado, no dejes que se apague. Ese don que Dios te ha dado, no dejes que se enfríe. Hay tiempos. Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. ¿Cómo así si yo he ido toda la vida a la iglesia? Pero sí tenías relación conmigo. O ibas por el pastor, o ibas por el líder, o tu mirada estaba puesta en el apóstol, o tu mirada estaba puesta en el profeta. La mirada la tenemos que poner es en Dios. Todo lo que Él quería que nosotros, todo lo que Él quiere, está en su palabra. Está en su palabra. Por eso la reflexión es velar, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está la respuesta a los profetas de estos tiempos. Aquí está la respuesta: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puede ser esta noche, puede ser ya, pero no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor va a venir. Así que simplemente tenemos que tener nuestras lámparas con aceite. Tenemos que velar porque no sabemos cuánto va a venir nuestro Señor, ¿cierto? El Señor sí demanda algo de nosotros, y es que estemos preparados. Sencillamente es que estemos preparados. Y la pregunta: ¿estamos verdaderamente esperando como verdaderos cristianos o estamos jugando a ser cristianos? Esa es una buena pregunta. ¿Nos estamos comportando como verdaderos cristianos o jugamos a ir el domingo a la iglesia? ¿A quién estamos creyendo? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de los hombres? ¿Y qué estamos escuchando, amados? ¿Qué estamos escuchando? ¿O a quién estamos escuchando? Porque eso puede convertirse, en vez de ayudarnos, nos puede llevar a un mar de confusiones de magnitudes desproporcionada. Y para ir cerrando, les invito a la palabra a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4. Y aquí nos habla de la venida del Señor. Aquí también nos habla de esto. ¿Por qué les habla el Señor? Pablo les habla a los de Tesalónica, porque estaban preocupados, porque ellos decían: oiga, y los que murieron, oiga, mi familiar que seguía a Cristo, ¿ellos qué? Si Cristo viene hoy, o sea que se van para el infierno. Entonces el apóstol Pablo escribe este mensaje a la iglesia de Tesalónica, una iglesia de las buenas iglesias que existía en el Asia Menor, que existía una de las iglesias que estaba en la época del apóstol Pablo. Entonces dice en el capítulo 4, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina con los dolores, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es tiempo de estar despierto, es tiempo de velar, es tiempo de que revisemos nuestros caminos, es tiempo de que confrontemos cómo estamos llevando nuestra vida. Aarón, Noé predicó 120 años y nadie se persuadió de los tiempos que habían de venir. Predicó la palabra de Dios y nadie se persuadió porque no creían. Cuando vino el diluvio ya fue demasiado tarde. Entonces, amados, iglesia, familia, el llamado a esta noche, en esta noche es el arca está abierta. El arca está disponible para todo aquel que quiera entrar en ella. Todos tenemos las mismas posibilidades de entrar al reino de los cielos. Es simplemente tomar esa decisión. Y a los que estamos, como lo leímos ahorita, ¿cierto? El que permanezca firme hasta el final, ese será salvo. No porque la salvación se pierda. Esa perseverancia, esa persistencia quiere decir de que los que estamos firmes en el Señor, iremos hasta el final. Porque muchos han vuelto atrás, muchos creen que esto no es con ellos, muchos creen que esto es mentira, que me están diciendo que Jesucristo viene desde que mi abuelito tenía tantos años, desde la época de Pablo. Sí, es cierto, que hace más de 2000 años, pero de que es una verdad, y que esa verdad puede ser hoy. Así que hoy es un llamado del Señor a que reflexionemos. Yo voy a pedir que cierres tus ojos donde tú estés. Quiero orar en esta noche por ti, por tu familia, para que entremos en oración, para que encendamos esa llama, para que prendamos nuestras lámparas, para que el aceite de nuestras lámparas no falte en nuestras casas, no falte en nuestras casas, no falte ese aceite. Enciende la llama en ese centro, en tu hogar donde estás escuchando esta palabra, en ese altar familiar. Nosotros todos los días a las 9:30 nos conectamos a orar por la familia, los unos por los otros, y como lo dice el apóstol Pablo, alentemos los unos a los otros con esta palabra de persuasión, con esta palabra nueva, con esta palabra de esperanza que el Señor nos da en esta noche. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesucristo. En el nombre que sobre todo nombre yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque solo en tu palabra hay verdad, porque solo en tu palabra hay revelación, amado Señor, porque ya tú revelaste todas las cosas, porque no hay revelaciones nuevas. Ya solo estamos esperando es que se cumpla cada una de ellas conforme a tus tiempos, Señor. Hoy te doy gracias por tu palabra, Señor, por esos corazones que tú estás despertando en esta noche, por esas vidas que están siendo tocadas por tu Santo Espíritu, por esos corazones que en esta noche están levantando y están diciendo: hoy te recibo como mi Señor y Salvador Jesús. Por ese hermano que hoy se está restaurando su relación con Jesucristo, que está volviendo a casa. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que confesemos que el Señor no pueda perdonar. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para volver a casa, para reconocerle. Son tiempos de recogimiento, tiempo de reflexión. Y por eso, Señor, hoy te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Sé tú glorificándote, sé tú derramando de tu gracia, sé tú quitando, Señor, toda duda de los corazones, sé tú desarmando todo endurecimiento de corazón, Padre Celestial, sé tú quitando toda apostasía de tu iglesia,
Sé tú quitando a todos esos falsos maestros, a esos apóstatas, Señor, que han desviado tu palabra, y endereza la senda, Padre Celestial. Levanta esos predicadores que prediquen por todos los rincones del mundo con la verdad. Solo con tu verdad, Señor, que se levanten esos predicadores que te adoren en espíritu y en verdad, que el único interés sea llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, porque cuando sea predicada esta palabra hasta el último rincón, entonces será el fin. Pero hay oportunidad, Padre, y te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, gracias por amarnos, gracias por tenernos tanta paciencia, Señor. Gracias por llenarnos de tu presencia, Señor, porque nuestro corazón te anhela, Señor, porque nuestros corazones tienen hambre y sed de ti, Señor. Desciende, Espíritu Santo de Dios, desciende, Espíritu Santo de Dios, glorifícate, enciende los corazones, sopla vida, Espíritu Santo de Dios, enciende el fuego en los corazones apagados. Sé tú glorificándote, porque el hombre no cambia al hombre. El hombre no cambia al hombre, pero solo tú lo puedes cambiar, oh Padre Celestial. Hoy te damos gloria, hoy te glorificamos, Señor. Hoy te glorificamos, Padre eterno, por tu gran amor, por tu infinito amor, oh Señor. Gracias, amado Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Familia, que el Señor les bendiga. Recuerden nuestra línea telefónica 304-250-4707. Puedes enviarnos por WhatsApp tus peticiones de oración. Estaremos orando, y que es un momento de reflexión. Que compartas este mensaje si edificó tu vida, que le des compartir para que otros sean bendecidos, para que tus amigos sean bendecidos, para que muchas personas sean bendecidos con este mensaje que es de parte de Dios, porque esta es palabra de Dios. Entonces te invitamos a nuestra próxima transmisión. El próximo sábado estaremos en un tiempo de ayuno desde muy tempranito, desde las 8 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro servicio de ayuno. El domingo estamos a las 9 de la mañana, y también ya vamos a empezar a transmitir también por nuestra cuenta en YouTube. Entonces también les estaremos informando, porque la Iglesia de Cristo no se cierra, y la Iglesia de Cristo no se detiene hasta el día de su venida. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche.